la diputada Maribel Espinosa. ¿Qué tal, Buenos días. diputada? Siempre guapa, Muchas gracias. elegante. Bueno, cumpliendo con el deber. No, y lo mismo Silvia Ayala, guapa, elegante. ¿Qué tal, Silvia? Mucho gusto. Gracias. Bienvenidas. Un gusto estar nuevamente aquí en el programa. Ay, gracias. Está Nexer Mejía. ¿Qué tal, Nexer? ¿Cómo está? Mucho gusto. Buenos días, Renato. Aquí muy contento de estar en este foro para poder debatir a la altura. ¿Y Pedro, qué tal? Buenos días, Renato, un gusto de saludarte. Mil disculpas, primera vez que llego unos minutos tarde. Sí, Había es una cierto. fila de tráfico enorme, Es pero verídico. contento de estar contigo. Mira, aquí yo creo que hoy se iniciaron las clases en la Universidad Autónoma. Puede ser, porque justo enfrente del autónomo era que había una gran fila y por eso me atrasé un poco. Pero es un gusto siempre estar Sí, contigo, sí. con la abogada, con Netzer también y con el pueblo hondureño que siempre está pendiente de frente a frente. Sí, porque Entre yo, abogados se ve. solo cuando se inician las clases en la Universidad Autónoma es que observo ese tráfico tan denso aquí en los alrededores del Centro de Noticias Televicentro, muy cerca para quienes viven en el interior del país de la Basílica de Suyapa. Bueno, ya estando los cuatro, Pedro Barquero, Maribel Espinosa, Silvia Ayala, Nexer Mejía, vamos a pasarle a Lucecita Madrid con una pregunta bastante sencilla. Una pregunta bastante sencilla hoy, pero ya se imaginan ustedes que hay dentro de esta pregunta tantas cosas, ¿verdad? Así que bienvenida, buenos días, Luz. Muy buenos días, licenciado Renato, a nuestros panelistas, televidentes, el tema del día en pantalla. ¿Y usted cree que hay alguna forma de superar el conflicto en el poder legislativo? Comparta su comentario, su opinión a través de nuestro WhatsApp 9773-6065 y a través de redes sociales @FrenteAFrente HN. El tema del día fue presentado por Cementos Ultracem. Calidad garantizada. Desde ayer estoy leyendo esta noticia. Primero la leí en Proceso Digital, luego la he visto en varios medios. Hoy la veo en los periódicos impresos. Aquí habló ayer la coordinadora residente de Naciones Unidas en Honduras, Ali Shackelford. Pero algunas cosas que hoy reproduce la prensa las dijo aquí, pero no estoy totalmente seguro si todo lo dijo aquí. Es que hay veces que Alice tiene un lenguaje ahí entre italiano y español y no es fácil muchas veces entenderle. Pero al final no importa dónde habló. Yo solo sé que habló aquí, pero seguramente también habló con otros medios. Y dice que la crisis en el Congreso Nacional preocupa a las Naciones Unidas. Que la Organización de las Naciones Unidas, o mejor dicho, la redacción comienza, el lead de la noticia es: la Organización de Naciones Unidas reconoció estar preocupada, o fue con una agencia de noticias. Bueno, la Organización de Naciones Unidas reconoció estar preocupada de cara a la posible instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, CICI, a raíz de la crisis política que vive el país y originada por el Congreso Nacional. La preocupación fue exteriorizada por Ali Shackelford, coordinadora residente de la ONU en el país, quien habló de los nuevos liderazgos en el Ministerio Público impuestos por la Comisión Permanente del Congreso. Shackelford inició diciendo que el contexto nacional preocupa. Estas son palabras textuales de ella. Ya lo demás pueden ser adjetivos calificativos del redactor. Cuando dice nuevos liderazgos en el Ministerio Público impuestos por la Comisión Permanente. Y yo me quiero remitir exactamente al criterio de Ali Shackelford. Shackelford inició diciendo que, se abren comillas, palabras de Ali Shackelford, el contexto nacional preocupa. Hemos mirado con preocupación todo lo ocurrido en el liderazgo del Ministerio Público. Se cierran comillas. Luego viene la redacción del periodista, que es del Heraldo. A su vez, reconoció que el país se encuentra polarizado por la clase política y la falta de consensos. Esto sí recuerdo que lo dijo aquí. Se abren comillas. Preocupa las polarizaciones y divisiones que hay en el Congreso y la incapacidad del Congreso de unirse en casi 3 meses, advirtió. Luego viene el periodista y dice, contrario a lo que han expresado dentro del gobierno, Shackelford considera que estas situaciones sí afectarían el trabajo de una posible CICI.
vuelven a abrirse comillas, es decir, declaraciones de Shackelford. Es algo que preocupa independientemente en un eventual mecanismo internacional independiente autónomo contra la corrupción e impunidad. Se cierran comillas. Es algo que preocupa independientemente en un eventual mecanismo internacional independiente. Es decir, que aunque se instale la Sisi en medio de esta crisis, es algo que les está preocupando como Naciones Unidas. Recordamos que hay un procedimiento que está en curso, el memorándum de entendimiento que se firmó. El grupo de expertos ha compartido a través del Secretariado de Naciones Unidas los principales hallazgos que se han encontrado como los legales, y en ese sentido se está pendiente de un diálogo entre Naciones Unidas y el gobierno de Honduras para definir el próximo paso, manifestó la diplomática, que admite que si la ONU está preocupada, la Organización de las Naciones Unidas, con esta crisis que vive el Congreso Nacional. Por eso la pregunta que estabas planteando ahí, Luz Madrid. ¿Una forma de superar el conflicto en el poder legislativo? Sí, porque esto está repercutiendo negativamente. Esto está repercutiendo negativamente. ¿Hay algún indicio, diputada Maribel Espinosa, Pedro Barquero, Silvia Ayala, Nexer Mejía? No que tenga yo conocimiento. Gracias, don Renato. Mire, lo que estamos viendo lamentablemente son monólogos. Es decir, no hay diálogo. Lo que hay son monólogos. Esta mañana, antes de venir a su programa, escuché las declaraciones del presidente del Congreso de ayer. Me llamó mucho la atención porque hizo varias aseveraciones, incluyendo que individualmente iban diputados a hablar con él. Mire, así no se construye. Él debe respetar las bancadas. Nosotros hemos hablado, fíjese que voy a revelar algo. El 31 de octubre, la bancada del Partido Salvador de Honduras, por acuerdo unánime, autorizó al jefe de bancada a solicitar una audiencia con el señor presidente del Congreso. Y eso fue, ¿qué le diré?, antes del mediodía. Y él dijo que nos iba a atender. Dice que atendió a los del Partido Liberal a las 4 o 5 de la tarde cuando se los pidieron, y me di cuenta porque yo estaba ahí. Y a nosotros nunca nos atendió. Nunca nos atendió. ¿Cómo se puede dialogar así? Yo entiendo que la polarización, aquí tenemos dos polos. Por un lado está Libre, por otro lado está el Partido Nacional. Yo entiendo el discurso de Libre, ¿verdad? Todo aquello que es oposición al Partido Nacional, narcodictadura y todo eso, que hablan golpe de Estado, corrupción, y es cierto. Eso es cierto. Hubo corrupción, narcoestado, todo eso está cierto y ya lo sabemos todos. Pero así no vamos a avanzar. Porque ni la compañera Silvia Ayala, ni el compañero Netzer, ni yo elegimos a los diputados que van al Congreso. Fue el pueblo y tenemos que hablar. Y fíjese que es tan grave lo que está pasando en el Congreso, que el presidente del Congreso ahora es Corte, es Ministerio Público, bueno, es el superior de todo. Y ejemplos concretos. Fíjese que me llama la atención algo. El Ministerio Público entró a las oficinas del Tribunal Superior de Cuentas. Eso está bien, es parte de sus operaciones. ¿Y qué tiene que ver el presidente del Congreso en eso, que lo dice antes de que vaya el Ministerio Público? ¿Qué le dice eso a usted? Él se arroga las facultades para decir lo que es válido y lo que es inválido. Si solo es la Corte la que tiene esa potestad. Entonces, no está ayudando en nada. Fíjese que Libre, lastimosamente, los jefes de bancada del Partido Liberal
Partido Nacional y el PCH invitaron al jefe de bancada de Libre. Estamos hablando de partidos, ni siquiera estamos hablando del presidente del Congreso. Y no hubo reunión. Entonces, mire, la reflexión, yo no utilizo estos foros para remarcar o para tener posiciones de quién es más fuerte o quién es más débil. No se trata de eso. El pueblo lo que necesita son soluciones concretas a problemas concretos que vive diario, y tenemos una vergüenza porque a este momento, este Congreso, hemos sido incapaces de resolverles el problema del Seguro Social. No hemos podido resolver. Y ese es un problema grave que está ahí, que gracias a Dios ayer el doctor Hugo Pino, que tuvimos un diálogo muy interesante, nos anunció que ya está el proyecto. Qué bueno. No, si el proyecto está desde hace varios meses. Pero ya está el dictamen, ya está. Entonces, para mí eso es importante. Pino me lo dijo hace 2 meses que estaba el dictamen hecho. Bueno, por eso, pero que fuéramos y lo resolviéramos. Pero ¿qué pasa? Es una lucha. Claro. Una lucha, y voy a decir una palabra, pueblo de Honduras, yo no soy maleducada, estúpida. Es una lucha estúpida. Nos debemos al pueblo y a resolverle sus problemas. Y todo esto es porque Luis Redondo quería a los interinos y hizo toda esa treta. Esa es mi opinión, ¿verdad? ¿La tuya, Pedro? Gracias, Renato. Mira, yo pienso que sí hay una manera de superar el conflicto en el Poder Legislativo, y eso parte en el respeto a la ley y en el respeto a la Constitución. Lamentablemente, lo que hemos visto hasta el momento ha sido todo lo contrario por parte del oficialismo. Se ha irrespetado la ley y se ha irrespetado la Constitución. La abogada acaba de mencionar ahorita uno de muchos ejemplos que podemos poner acá. Nos podemos llevar todo el programa poniendo ejemplos de cómo se ha violado la separación de los poderes del Estado, que es constitucional. La Constitución establece que los poderes del Estado son 3 y son independientes pero complementarios. Pero aquí en Honduras, lamentablemente, vivimos como que si esto fuera una finca, en donde se manda con la ley del más fuerte y no en función del fortalecimiento del Estado de Derecho. Y esa destrucción del Estado de Derecho no solo nos está llevando a que se preocupe Naciones Unidas. Lo más importante para mí es la destrucción de la economía del país. ¿Cómo vamos a pretender generarle trabajo al pueblo hondureño, que tanto lo necesita, con un Estado de Derecho en donde no se respeta la ley y la Constitución por parte del oficialismo? ¿Qué inversionista en su sano juicio va a querer invertir en nuestro país cuando mira que el gobierno, que el partido de gobierno viola la ley y viola la Constitución? Y te voy a poner el último ejemplo. Los derechos de transmisión del partido de fútbol. ¿Cómo es posible que el gobierno haya robado la señal que pagó una empresa para poderla transmitir? Eso es un robo, Renato. Eso se llama piratería y está tipificado como un delito. Y lo hizo el gobierno con un comunicado oficial de un funcionario de alto nivel. O sea, esto es como que digas, la carretera es del pueblo hondureño, entonces cualquiera se puede subir en el carro de cualquiera. No es así, señores. El espectro es el vehículo, pero lo que pasa por ahí es privado y se tiene que respetar. Entonces, nuevamente, están destruyendo el Estado de Derecho, están irrespetando las leyes, y eso está haciendo que se vayan los capitales de nuestro país. ¿Por qué crees que no hay dólares, Renato? Porque mucha gente está sacando su dinero por la falta de confianza en este gobierno que no respeta la ley y la Constitución. ¿Por qué estamos perdiendo trabajo? Por la falta de confianza en este gobierno que no ha tomado ninguna medida para detener la salida de estos capitales y la pérdida de puestos de trabajo. Ya son casi 40,000 puestos de trabajo que se han perdido solo en la industria de la maquila en la zona norte del país. Y decime una sola declaración de un solo funcionario de gobierno intentando de trabajar en función de evitar que se sigan perdiendo esos puestos de trabajo. Una parte de eso es por la caída de demanda en Estados Unidos, pero la mayoría es por la desconfianza en este gobierno, por los malos mensajes, por las malas estrategias, por las malas políticas públicas y por la falta de políticas públicas buenas. Entonces, lamentablemente lo están haciendo mal. Todas las señales se lo indican. Te voy a dar solo 2 señales, las encuestas. Una encuesta que el mismo gobierno paga, que es la de Sid Gallup, pagada por el gobierno, lo bajó de 64% a 36% de aceptación en menos de un año. De 64 a 36%, la encuesta pagada por el gobierno.
Las independientes los colocan en 15 de aceptación. 15% y no llevan ni 2 años de gobierno. Esa es una mala señal que los tiene que hacer recapacitar, pero no recapacitan. Lo que hacen es ponerse a insultar, ponerse a desprestigiar a los demás, dar 1000 excusas, echarle la culpa a todo el mundo, pero no aceptan su responsabilidad. Llevan 2 años en el poder y no han avanzado. El país ha retrocedido. Otra señal clara, el aumento de la migración. Datos oficiales del gobierno de México y del gobierno de Estados Unidos, que para mí valen más que lo que cualquiera en Cancillería puede decir. Datos oficiales, y ahí están las páginas web y los pueden buscar. 34% de aumento de la migración si comparás el año pasado con este. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que la situación está mejorando? No, si la gente está migrando en un 34% más, es porque la situación se está deteriorando y se está deteriorando ahorita comparado con el año pasado, 2 años de este mismo gobierno. Entonces, nuevamente, el llamado, aquí la idea no es ofender, porque a nosotros no nos interesa ofender. A nosotros nos interesa hacer un llamado de atención para que recapaciten, para que vean las señales, para que salgan de la burbuja en la que están, en donde se pasan engañando entre ellos mismos, diciéndose que están haciendo las cosas bien y aplaudiéndose, cuando en realidad lo están haciendo mal y no quieren ver todas las señales de que lo están haciendo mal. Una vez que el oficialismo decida respetar la ley y respetar la Constitución, ahí va a ser bien fácil entonces que lleguen a los acuerdos en el Congreso. Pero si siguen irrespetando la ley y si siguen irrespetando la Constitución, ¿cómo vas a llegar a un acuerdo? ¿Cómo va a llegar la oposición a ponerse de acuerdo con el oficialismo, con ilegalidades y con atropellos, con faltas de respeto, con abusos, con estar cerrando los portones y dejar secuestrados a unos diputados adentro del Congreso y otros afuera, con que les tiren las turbas para que los vayan a atacar a pedradas, con que después nos tiren las turbas a los otros que fuimos al Ministerio Público a que también nos tiren pedradas? No hay manera de llegar a un diálogo positivo de esa manera. Tiene que recapacitar el oficialismo y cuando decidan respetar la ley, respetar la Constitución y actuar civilizadamente, toda la oposición estamos listos para sentarnos, conversar y llegar a acuerdos por el bien de Honduras. Bueno, pues es el momento, después de la pausa, de la réplica de Silvia Ayala y Nexer Mejía a esta pregunta que ha formulado hoy frente a frente. ¿Y usted cree que hay alguna forma de superar el conflicto en el Poder Legislativo? Ya han escuchado la visión de 2 dirigentes de la oposición, Maribel Espinosa, que es diputada, y Pedro Barquero, que es exsecretario de Desarrollo Económico. Y viene ahora la parte oficial con los diputados Silvia Ayala y Nexer Mejía. Damos lectura a su opinión compartida a través de nuestra cuenta de X. Daniel Flores comparte, claro que sí. Solo es poner en primer lugar los intereses de Honduras y dejar en último lugar los intereses personales, partidarios y de grupo. Pero eso es ilusorio en la cruel realidad. Los políticos antes de cualquier realidad piensan en su interés político, económico, personal. Norma Esther Lagos comparte, hay formas de solución, respetar la ley y la Constitución. Lastimosamente no hay voluntad, sino imposición, ilegalidades, atropellamientos, etcétera. Vamos de mal a peor cada día. No nos merecemos que se burlen del pueblo con el poder para beneficio propio. Nefasto el señor Redondo. Más mensajes. Donald Funes comparte, solución, la continuidad de la legislatura ordinaria se logró el 31 de octubre a través del voto de mayoría del Pleno. Si Libre y Redondo dejan la soberbia y el rencor a un lado, reconociendo la legítima vía democrática, se podría avanzar por el bien del país. Basta de rencor, comparte el televidente. Continúe usted compartiendo su opinión a través de redes sociales. Redes sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Black Friday a tu gusto. Recargado. Última semana recargada de más ofertas. Bueno, el diputado liberal Ernesto Lezama nos escribe y me dice: como buenos liberales y hondureños, queremos ese gran diálogo para superar estos conflictos, siempre llevado todo dentro de lo legal, haciendo a un lado cualquier interés personal. Bueno, Silvia, tú has escuchado a Maribel Espinosa, a Pedro Barquero. ¿Creen que la pelota está en la cancha de ustedes para activar un diálogo que nos permita superar esta crisis que solo multiplica la pobreza en el país? ¿Qué piensa? Bueno, sí hay formas de resolver esta crisis y es precisamente asistir al diálogo, buscar el diálogo, generar las condiciones para que haya un diálogo franco y no condicionarlo permanentemente. Yo recuerdo que en la última oportunidad que estuve en este foro estábamos en los mismos lugares, la abogada Maribel y yo,
Y en ese momento ella dijo, cuando llegó aquí, vengo contenta, nos contestó el presidente del Congreso a la bancada, ahora sí nos podemos sentar con él, y le compartió a usted la respuesta que el presidente Redondo le dio a la solicitud de la bancada del Partido Salvador de Honduras, pero nos quedamos esperando que llegaran, no se presentaron. A pesar de que por escrito se les dio garantías de todo lo que estaban pidiendo ahí, de la seguridad, de varias cosas, o sea, se les garantizó todo lo que ellos estaban solicitando para poder sentarse a dialogar, aún así no llegaron. Luego se plantea que el presidente Redondo dialogue individualmente. Es el presidente del Poder Legislativo, está obligado, y precisamente una de las situaciones que él ha establecido es la apertura para escuchar a cualquier diputado o diputada, sea propietario, sea suplente. ¿Por qué le planteo este tema de los suplentes? Porque en uno de los procesos de diálogo que se dio antes de que finalizara el periodo ordinario de sesiones, recuerdo que se convocó a la bancada del Partido Salvador de Honduras, y en ese momento la bancada del Partido Salvador de Honduras dijo que no empezaba el diálogo hasta que no retiraran algunos de los suplentes. ¿A qué suplentes? A los que habían expresado públicamente que estaban respaldando el posicionamiento del presidente del Congreso. Y hubo una situación de conato de violencia interna y los sacaron de la reunión. Entonces, ¿qué sucedió? La comisión de diálogo en ese momento tuvo que sentarse después con los suplentes, porque no podemos dejar de escuchar a ninguna persona. Bueno, si el jefe de bancada del Partido Salvador de Honduras al inicio del Congreso era suplente, el suplente del doctor Matthew, él asume como propietario porque el doctor Matthew está en la Secretaría de Salud, o sea que los suplentes merecen todo el respeto también, aunque sean suplentes, pero ahí se les sacó por la fuerza. Y así han habido diputados y diputadas de diferentes bancadas que por distintos temas han solicitado reuniones al presidente, y a todos se les escucha, a todos se les recibe. Luego dice que el presidente del Congreso ahora es Corte Suprema y Ministerio Público, por el tema de que antes de que llegara la ATIC a asegurar, a secuestrar documentos, en el Tribunal Superior de Cuentas lo había denunciado el presidente del Congreso. Mire, hemos denunciado, abogada, con usted en un momento cuando el saqueo del Colegio de Abogados, y recuerda que también se consiguió que llegara la ATIC a secuestrar documentos. Hemos hecho denuncias permanentes de situaciones que deben investigarse, y para eso se requiere que esa documentación que obra en los entes contralores del Estado, que está ahí en el Ministerio Público, no se destruya y no se pierda. Vea usted cómo esos requerimientos que se han agilizado por parte del fiscal general interino no son nuevos, tenían años de haberse realizado esas investigaciones y tenían años de estar preparados en algunos casos los proyectos de requerimiento fiscal. Pero ¿qué sucedió? Los superiores le solicitaron, el director de fiscales, le solicitaron las autoridades anteriores del Ministerio Público los expedientes a los fiscales que los habían llevado y que habían preparado los proyectos de requerimiento. Y después, coincidentemente, existen en los tribunales denuncias de esos mismos fiscales a los que le retiraron los expedientes por acoso laboral. O sea, los fiscales que sabían del involucramiento y de la participación de altos exfuncionarios en actos de corrupción, luego fueron víctimas de persecución dentro del Ministerio Público por las anteriores autoridades del Ministerio Público. Y todo esto pasó antes de que asumieran los interinos. O sea, no es un tema de ahorita. Luego, con el tema de estar pidiendo la intervención, la separación de poderes, lo vuelvo a repetir, porque aquí hemos dicho cómo el jefe de bancada del Partido Nacional ha hecho llamados a la Junta de Comandantes, otros diputados del Partido Nacional han hecho llamados a la Junta de Comandantes, diputados del Partido Salvador de Honduras han hecho llamados a la Junta de Comandantes para que intervenga. Y aquí han habido una serie de llamamientos, y eso no se interpreta como intromisión, como irrespeto de los poderes. Mire, si al Ministerio Público, cantidad de personas, diputados y otro tipo de ciudadanos han ido a denunciar a diputados, a diputadas, y ahí hay una gran cantidad de denuncias en este momento. Luego dicen que se arroga la facultad de decidir lo que es legal y lo que es ilegal. Mire,
Aquí pasó el Partido Nacional, ha pasado estos casi 2 años diciendo que la Junta Directiva es ilegal. Y no lo han probado, no hay ninguna resolución que diga eso y ellos lo viven repitiendo y ahí no lo señalamos, que ellos están arrogando el poder de decir qué es lo que es legal y qué es lo que no. Aquí también existe el señalamiento de que la comisión permanente es ilegal, que es inconstitucional. No hay ningún fallo que establezca eso, pero lo seguimos repitiendo en todos los medios de comunicación y en todos los espacios, en redes sociales y en reuniones. Entonces, eso es parte de lo que yo considero como ciudadano, como ciudadana, que es legal y que no. Lo que pasa es que aquí la autoridad a la que le corresponde definirlo es el Poder Judicial y hay que esperar. Pero mire, en otro foro estaba ayer con unas personas del Partido Nacional. ¿Y qué era lo que estaban diciendo? Que la Corte Suprema tenía que decidir, pero que si decidía en contra del recurso, entonces que era una corte que estaba traicionando y que era aquí. O sea, de antemano están prejuzgando, están señalando, están estableciendo juicios de valor. El dictamen del Seguro Social efectivamente está listo. El doctor Hugo Noé Pino ha hecho un trabajo bastante minucioso, un trabajo bastante responsable, como lo caracteriza el doctor Hugo Noé Pino, con esta comisión que ha trabajado el tema del Seguro Social. Era parte de los puntos de agenda, para eso estábamos llamando a los jefes de bancada, para que pudiéramos consensuar la agenda para el desarrollo de sesiones extraordinarias, pero no llegaron. Entonces, esos temas no se pueden discutir porque no quieren llegar a sentarse a dialogar y que definamos conjuntamente una agenda, porque la abogada Maribel lo sabe, que en sesiones extraordinarias solo podemos abordar los temas que ya estén previamente establecidos en esa agenda. Por eso no queremos solamente definirla al interno de la comisión permanente, sino que se ha convocado a los diferentes jefes de bancada para hacerlo. Generación de empleo, mire, hay que irse. Hace poco se inauguró, hace poco más de un mes, una nueva inversión en NACO. Ahí se estableció la cantidad, los miles de empleos que se van a generar ahí, y también se han hecho los anuncios de los resultados de algunas visitas que han hecho empresarios hondureños a China. Se ha hablado de cuánto se ha conseguido a nivel de importación de café, por ejemplo, y de otros rubros de los cuales nuestro país... Pero solo le pido que le deje la oportunidad a Nexer para que también responda algunas sí, le voy a dejar de los cuestionamientos, y no va a repetir lo mismo, Nexer. No subestime, licenciado. No nos subestime, porque eso, créame lo que pasa es que, mire, usted está respondiendo a los dos, entonces sería bueno que los dos respondan a los dos. Pero nosotros con una mirada nos ponemos de acuerdo con Nexer, el compañero tiene sus temas que va a responder y yo estoy respondiendo lo que nosotros hemos considerado que yo puedo responder. Respecto a los abusos, nuevamente volvemos a los abusos. Mire, se habla de respeto, don Pedro Barquero. Si usted aquí en este mismo foro, ahí al otro lado, pidió que me cortaran el audio, córtele el audio. Y le tuvo que decir al licenciado Edgardo Melgar que aquí no se hacían esas cosas. O sea, así está haciendo usted llamados al diálogo y así está usted pidiendo que se respete. Ese es el respeto que usted expresa. Y esos son los señalamientos que hace, que los comunistas van a cerrar medios y todo, pero el que pide que se me coarte la libertad de expresión es él, y lo hizo públicamente. Imagínense lo que no harán en otros espacios privados. ¿Tú lo hiciste eso, Pedro? Sí, mira, lo que pasó en esa situación era que yo tenía el uso de la palabra y ahí empezó a interrumpir. Entonces yo dije, por favor, bájenle el audio para que se me respete mi derecho a la palabra. Ahí está, si vos te fijas, ahí está en la grabación. Sí, ahí está. Y no fue así de que, por favor, córtele el audio, le dijo. Y el licenciado Melgar muy respetuosamente le dijo, aquí no hacemos esas cosas. Usted me conoce que soy respetuosa. Yo no le interrumpo el uso de la palabra a nadie. Es más, yo estaba por Zoom, porque el compañero que iba a asistir al foro no había podido venir por un contratiempo y yo me tuve que conectar por Zoom para poder tener la representación de Libre. Sí, Luego, perdón, ya para finalizar, respecto a estos temas de la violencia, yo todavía sigo esperando la condena al acto
que se dio, a la situación que se dio en el Congreso Nacional cuando el señor Mario Pérez le colocó una pistola en la cabeza a un guardia. O sea, de eso no es violencia. De eso no nos vamos a eso no nos vamos a referir. Todavía estamos esperando que se pronuncie por la Guardia de Seguridad Interna del Congreso Nacional, que salió desmayada dentro del hemiciclo legislativo, estando en periodo ordinario de sesiones. Si esto que nos digan que quieren sesionar, si estábamos en periodo ordinario y no permitían que sesionáramos, rompieron el audio del Congreso, rompieron el podio del Congreso, salió una guardia desmayada porque la aplastaron y salió en ambulancia del Congreso Nacional. Eso no es violencia. La denuncia que está desde el año pasado por parte de la coordinadora de asistentes de Cámara porque la agarraron a golpe y tiene esa denuncia una evaluación de medicina forense, eso no es violencia y sucedió dentro del hemiciclo legislativo en periodo ordinario de sesiones. Y finalmente, de lo que yo voy a responder, dicen aquí el tema de la elección del jefe de la Fuerza Armada. Mire, licenciado Renato, la Constitución es bien clara. Y aquí la Constitución establece que le corresponde al presidente de la República el nombramiento del jefe de la Fuerza Armada. No es cuestión de que ahorita nos estamos inventando. Aquí está en la Constitución de la República. Sin embargo, se ha especulado que la Comisión Permanente va a nombrar, que la Comisión Permanente va a realizar ascenso. No le mintamos al pueblo hondureño. Aquí está establecido en la Constitución de la República a quién le corresponde ese nombramiento. Y como estamos actuando en apego a lo que manda la Constitución, así se va a realizar. Bueno, muchas gracias, Silvia. Y solo quiero aclarar, porque hay que aclararlo en Honduras. Yo me refería a que los dos responderían a los mismos temas planteados por eso. Entonces, se me alarga el tiempo y por eso le decía a Silvia que Nexer responda a otros puntos de vista que han enunciado los dos miembros presentes en el lado izquierdo del set. Pero no es ningún desprecio ni menosprecio a la capacidad que pueda tener el diputado Nexer Mejía. Así que mis disculpas si se malinterpretó. Nexer. No hay ningún problema. Bueno, gracias, Renato. Mire, es importante aclararle al pueblo hondureño que una ala pide diálogo, pero es la misma ala que boicotea el diálogo. Y que las opiniones negativas que se están obteniendo de alguna parte de la comunidad internacional es porque las mentiras sistemáticas que el BOC y ahora en parte también el CNA han estado realizando en cada foro que participan, en cada intervención en sus redes sociales, está haciendo algo de réplica. Miren, ¿cuáles son estas mentiras? Primero, intentan confundir de forma maliciosa y desinformar, transgiversan la información cuando quieren hacer ver que la elección del fiscal que establece el artículo 233 de la Constitución de la República, que es el fiscal en propiedad, es la misma elección que hizo la Comisión Permanente, que es la elección del interino que ya lo establece el artículo 208, numeral 11 de la Constitución de la República. Tratan de hacer que parezca lo mismo. Ambas elecciones tienen procedimientos, actores y personas que la eligen de forma diferente. ¿Por qué les digo tienen una naturaleza diferente? La elección en propiedad del fiscal general y fiscal general adjunto la tenemos que realizar en el Pleno del Congreso Nacional con mayoría calificada, mínimo 86 votos. Podemos tener más, pero mínimo 86 votos, que es la que le corresponde únicamente al Pleno. El Pleno no puede elegir un interinato de un fiscal general, pero la Comisión Permanente, esa minoría que le llaman, esa minoría que el artículo 207 de la Constitución le permite crearse y dice quiénes forman parte, esa minoría sí tiene la posibilidad, según el artículo 208, numeral 11 de la Constitución, de elegir de manera interina, que es lo que aquí se realizó. Yo lo digo porque esto está trayendo efectos negativos de manera internacional. Otra mentira que andan afirmando es de que no hubo una clausura de las sesiones porque no se hizo una resolución por parte del Congreso Nacional o no se hizo un acto de clausura. Eso lo andan mencionando los del BOC y Partido Nacional en los diferentes foros, porque ayer estuvimos en otro con la licenciada Silvia y fue lo mismo. Y hay que aclarar que el artículo 189 de la Constitución de la República deja muy claro que las sesiones ordinarias, es decir, el año legislativo, inicia sin convocatoria el 25 de enero
y finaliza o clausura el 31 de octubre. En ningún momento la Constitución dice que hay que hacer un acto de clausura, que hay que hacer una resolución. Pero mire qué inteligentes fueron los constituyentes. Dejaron un segundo párrafo en la Constitución donde dice lo que sí ocupa resolución del Congreso Nacional es la prórroga de las sesiones ordinarias y que continúe el año legislativo, la legislatura de este año. Entonces, ahí el legislador deja bien claro que no se necesita, por lo tanto, la comisión que nace según el artículo 207 se hace antes que finalice, antes que clausure las sesiones ordinarias, es decir, el año legislativo, y se da a las 5:30 de la tarde del 31 de octubre, a petición, y hay que aclararlo bien, porque aquí está una diputada del PCH, se crea a petición de 2 diputadas del PCH que presentan una nota formal a la Secretaría del Congreso solicitando la creación de la comisión y pidiendo ser parte de la misma, porque ya el artículo 207 establece que es del seno de la Junta Directiva que se establece. O sea, no es que nosotros nos estamos inventando, es una situación que ya está bien clara. Pues otra de las mentiras que andan mencionando, que el artículo 208 no es aplicable porque no hubo una falta absoluta del fiscal general, porque este es el tema que más preocupa, porque aquí se están uniendo intereses políticos e intereses económicos. Es por eso que nace el BOC, unos representando los intereses económicos como Pedro Barquero y otros representando intereses políticos como el Partido Nacional, que está preocupado que la justicia sí le llegue ahora. El artículo 233 establece un término taxativo de 5 años, el cual puede fungir constitucionalmente el periodo de los fiscales, el cual finalizó el 31 de octubre. Un ejemplo, Renato, y bien claro, para que al pueblo hondureño le quede claro. Chinchilla no renuncia. ¿Qué hace Oscar Chinchilla? Se va y asume el nuevo cargo, no presenta renuncia. El único escrito que presenta es un escrito solicitando el pago de sus prestaciones. Entonces, Cibrián no puede asumir, aunque la ley del Ministerio Público diga cuál es la sucesión, la ley establece la sucesión dentro del término constitucional de los 5 años. Cuando finalizan los 5 años, ya Cibrián no puede renunciar a una autoridad que no le compete. Es como que su servidor no busque la reelección o no lo reelija el pueblo hondureño y el 21 de enero del año 2026 quiera renunciar como diputado cuando ya esa investidura no me corresponde. Pedro Barquero habla de que respeto a la Constitución de la República. Pedro Barquero hoy desayuna con los que reeligieron ilegalmente, violentando el artículo 4 y 239 de la Constitución. El cuarto dice que es inaplicable, que es imposible de que haya periodos consecutivos y tiene que haber alternabilidad en el Poder Ejecutivo. Y el 239 que dice que el presidente de la República no se puede reelegir, no puede participar. Con esos que desayuna Pedro Barquero. ¿Con quiénes almuerza Pedro Barquero ahora? Con los que destituyeron 4 magistrados por oponerse a las ciudades modelo. ¿Con quiénes cena Pedro Barquero ahora? Hoy cena con aquellos que reeligieron a un fiscal. Primero eligieron un fiscal como premio de consolación, que fue el premio que le dieron por quedarse el único magistrado que no votó en contra de las ciudades modelo. Lo eligen y después lo reeligen de manera inconstitucional porque está fuera de la lista de los 5 de la Junta Proponente, que es un requisito constitucional. Pedro pide respeto a la Constitución y hoy está del lado de los que han violentado la Constitución de la República, de los que le quitaron las elecciones en el 2017. Eso está haciendo, pero ¿sabe por qué? Yo entiendo a don Pedro Barquero, porque don Pedro Barquero representa los intereses de los grandes empresarios de la costa norte, de la que yo soy parte, y que se vieron afectados, y la preocupación de él es la ley de justicia tributaria, por parte económica, y la preocupación de la parte política es la elección de un fiscal para que no se persiga la justicia. Bueno, miren, solo permítanme, porque tengo que hacer estas aclaraciones. Ustedes estuvieron 20 minutos, ellos estuvieron 22. Y este es un frente a frente, así que yo les pido más brevedad en las intervenciones para dinamizar el programa, porque es un debate con el deseo de construir, ¿verdad? Es un debate con el deseo de construir. Así que la preocupación nuestra al convocarlos hoy a este programa es que esa parálisis del Congreso, porque sí hay problemas en el Congreso, hay crisis en el Congreso, solo multiplica la pobreza en Honduras. Es decir, muchos de los problemas que tenemos
no se resuelven porque necesitamos del legislativo. Esa es la molestia que tenemos muchos hondureños, indistintamente del partido a que pertenezcamos. Entonces, por eso la pregunta, una pregunta sencilla. ¿Y usted cree que hay alguna forma de superar el conflicto en el poder legislativo? Pero ese debate, si tienen o no la razón unos y otros por este artículo, ya lo hemos tenido. ¿Cuántos meses llevamos debatiendo lo mismo? 1 o 2 meses. Honduras sigue inmersa en un debate estéril porque mientras no haya diálogo, ese Congreso no va a funcionar normalmente para resolver desde lo que le corresponde al Congreso muchos de los problemas del país. Y yo quisiera que nos enfocáramos en eso. De acuerdo. Decir, no podemos seguir así. Esta democracia se desgasta. Está desgastada desde el golpe de Estado y un poco antes del golpe de Estado. Está desgastada de los procesos electorales que hemos tenido, que han habido irregularidades. Y seguimos desgastados y el país empobreciendo. 10 años de rezago en matemáticas. 10 años de rezago en matemáticas. Entonces, yo quisiera que me ayudaran. Ya, di el tiempo adecuado a ambos. De cómo salir de este atolladero, porque nuestra democracia en este momento es un atolladero que solo multiplica la pobreza. Vamos a la pausa y espero que bajo estos lineamientos continuemos con el programa. Gracias por continuar compartiendo su opinión. Sí las hay y varias formas, como ser respeto de la ley, diálogo franco, poner primero los intereses del país antes que los personales y cambiar el presidente del Congreso Nacional. Gerson Darío comparte, lástima mi país, que cualquier político que llega al poder hace de las suyas y de hecho esta situación pone a cada hondureño en una situación complicada que no sabe si seguir en Honduras o emigrar hacia el norte. Comparte este televidente, el diálogo sensato es la herramienta más poderosa que tiene el ser humano para resolver cualquier conflicto. En este caso debe estar enfocado en objetivos de país y no en intereses particulares. Sí, el diálogo y el consenso. Esto pasa por dejar la idiosincrasia que existe en todos los políticos hondureños. Tanto la oposición como el oficialismo creen tener la verdad absoluta y todo esto perjudica al pueblo hondureño. Continúe compartiendo su opinión a través de redes sociales. Redes sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Black Friday a tu gusto. Recargado. Última semana recargada de más ofertas. Mire, y son mensajes leídos al azar. Yo siempre le he dicho a Luz, léeme esos mensajes al azar para que la gente no crea que estamos buscando mensajes y que leemos mensajes en función del contenido. No, léelos al azar. Y miren ustedes, la gente se está hartando de ver que nuestro país empobrece cada día más y que nuestros políticos pasan enzarzados en conflictos. Está claro. Está claro, diputada Espinosa. Gracias. Son las 8 en punto. No, y ahora están todos autorizados a interrumpir y rebatir si no están de acuerdo. Por favor, mire, en primer lugar, quiero dejar constancia que no comparto la opinión del compañero Netzer ni la compañera Silvia Ayala. Son sus opiniones, las respeto, no las comparto. Pero ese es el problema. Los foros últimamente se han convertido como en un ring donde cada quien dice su verdad, pero eso no construye nada. Totalmente de acuerdo. No construye absolutamente nada. Yo tengo 1000 argumentos para exponer en contra de lo que han dicho, pero eso no va a abonar en nada. Pero sí quiero decirle algo muy importante. El diálogo, para que haya diálogo, tiene que haber voluntad para hacerlo. En nuestro caso, de la bancada, sí ha habido esa voluntad expresa de llegar a un diálogo. Siempre la ha habido. Independientemente de lo que digan, siempre la ha habido y estoy convencida. ¿Qué es lo que pasa aquí? Si Luis Redondo convoca como presidente del Congreso, todo el mundo va a llegar. Pero si Luis Redondo convoca en su calidad de presidente de la comisión permanente que el Pleno, que es más que 9, que el Pleno del Congreso dejó sin valor y efecto, ¿por qué vamos a ir? Ese es el punto en controversia. Entonces, cuando hay un punto en controversia
tan fundamental, dejémonos, por favor, y lo digo con el mayor de los respetos, dejen ya esos discursos estólidos, dejen ya esas arengas. El diálogo, para que haya diálogo, el primer paso es cese al fuego. Y cese al fuego es, dejemos esos discursos. Yo aquí se lo dije y le mandé un mensaje al señor presidente del Congreso público diciéndole, estamos listos. Pero mando una convocatoria en su calidad de presidente de la comisión Solo déjeme permanente. decirle a los hondureños lo siguiente, para que lo comprendan mejor. Miren, este es el problema. Ellos no creen en el pleno del Congreso autoconvocado por la oposición. No creen ni lo reconocen. No es que no creamos, es que no está constituido de manera legal. Imagínese. Entonces no creen. Si usted, Entonces, no. si usted me permitiera poner un video, pues yo sé que no hay el tiempo, pero si usted lo permitiera puede ver cómo funciona eso a lo que la abogada Maribel le llama pleno. Pusieron a don Marlon Lara, que no es miembro de junta directiva, como ya no se sabe si están en sesiones ordinarias o extraordinarias, entre comillas, ¿verdad? Pero permítame, ahí, ¿qué es lo que hace Marlon Lara? Le dicen que compruebe el quórum y empieza a leer un acta que ni sabía de qué fecha era. Y luego, ¿qué dijo? Cuando le volvió a decir la vicepresidenta Erosca, otra vez le pido que compruebe el quórum, suficientemente revisadas las firmas, hay quórum. Entonces, Honduras, la abogada mira. Maribel, por menos que eso, votaría una resolución de asamblea. Entonces, de Honduras, cualquier institución. en este lado de libertad y refundación no reconocen la legalidad de Del ese pleno. pleno convocado por la, por la oposición. Y nosotros no reconocemos. Y ese pleno no reconoce la legalidad de la comisión permanente la que no preside el presidente del Congreso porque Nacional. es constitucional. Ah, pues ese es el igual, pleito. sí, ese es el pleito. Ese es el- diputadas ese es el del conflicto. PCH. Ese es el conflicto. Ese es el Entonces, dos conflicto. diputadas del PCH Estoy en el pidieron uso de una la palabra ilegalidad. todavía. Pedro. Por favor, yo quisiera terminar. Bueno, Mire, el punto en conflicto usted lo ha establecido claramente. Ella tiene sus argumentos y yo tengo los míos. Y quiero decirle que el máximo órgano del Congreso Nacional es el Pleno, no son 9. De acuerdo. Y nosotros dejamos sin ningún valor y efecto esa conformación del Pleno. Y no ha habido ninguna sentencia judicial que diga lo contrario. Y obviamente ellos tienen su argumento de que constituyeron válidamente su comisión permanente y que no hay ninguna sentencia. Entonces hay una controversia. Ok, yo le pregunto, ¿quién dirime esta controversia? Solo la ¿Quién Corte, dirime este conflicto? Solo la Corte Suprema Solo de la Justicia. Corte. Podemos llegar a enero Entonces, mire, inmersos en este problema. Claro, ¿no? pero la Al gravedad de 24 de eso enero. no es eso. La gravedad de eso es que lo que hay y lo que impera es una inseguridad jurídica, porque ellos tienen su versión y nosotros tenemos la nuestra. Ellos descalifican nuestra versión, nuestra tesis, y nosotros descalificamos la de ellos. Entonces yo le pregunto, mientras no haya un espacio equilibrado y neutral, no se puede. Entonces, si el punto en controversia es que ellos no reconocen al Pleno y nosotros no reconocemos a la Comisión Permanente, entonces dígame cómo vamos a acudir a reuniones convocadas por la Comisión Permanente. ¿Sabe cuál fue la solución que la oposición tuvo? Bueno, reunamos no solo los partidos políticos, a través de los jefes de bancada. Ahí no hay discusión. ¿Por qué? Porque el jefe de bancada del Partido Libre es potestad y es una situación interior de su partido y él es elegido. El Partido Nacional igual, el Partido Liberal igual y el PSH igual. Entonces yo me pregunto, ¿por qué no se reunieron? No, pero mi pregunta es, ¿hasta cuándo seguirán así? No, hasta que, por eso vuelvo y reitero, hasta que entendamos que ese es el punto focal importante y que bajemos, como dicen, las armas y lleguemos al entendimiento de que hagamos un diálogo incluso puede ser fuera del Congreso, incluso puede ser fuera de todas investiduras, todos somos diputados ahí.
128 diputados, bueno, reunámonos como diputados. Es decir, ya no abogan por el artículo 20 de la Carta No, Interamericana. nosotros sí, nosotros en un esfuerzo, sabiendo de que en nuestra opinión lo que hay es una alteración del orden constitucional, pedimos al secretario general su intervención, porque vemos que no hay un interlocutor dispuesto. Nosotros estamos esperando respuesta del Entonces, secretario Honduras, general. Este es el problema. Este es el conflicto que tienen. Sí, pido la palabra. Este es el conflicto que tienen. Y Ya voy muy, contigo. y muy concretamente, reunámonos solo los partidos políticos y porque estamos cuestionando que un diputado del Congreso Nacional que ostenta el cargo de presidente del Poder Legislativo se reúna con algunos diputados y no con jefaturas de bancada. ¿Ve usted la contradicción? Dice la bancada del Partido Nacional, la abogada Maribel, que es ilegal la junta directiva, que es ilegal Luis Redondo. Antes no se querían reunir con él, pero ahora sí. Y cuando se quiera sentar el presidente con ellos, van a decir que no, porque si no es en el salón de retratos, en vez del Ramón Rosa, nos van a reunir. Bueno, ¿tú le ves alguna Siempre salida a van- esto, Silvia? Sí, que ¿Cuál es la dialoguemos. salida? Eso que acaba de decir la abogada Maribel, Diálogo. que bajemos las armas, pero que se lo diga primero a Mario Pérez y al resto de diputados del Partido Nacional que entran armados al Congreso. Y luego dice ahí ella que tiene que haber un diálogo franco. Estoy de acuerdo con usted, diputada Maribel, pero para que haya un diálogo franco no tenemos que condicionarlo. A puerta cerrada, el Partido Nacional, la bancada del Partido Nacional le pidió al presidente del Congreso que se nombrara una comisión de diálogo. Se crea la comisión de diálogo y cuando ellos lo convocan, no vamos porque la Ok. comisión de diálogo la conformó la comisión Pedro. permanente. Gracias, Renato. Mira, yo pienso que yo realmente no veo intención de diálogo de parte del oficialismo. Lo que ellos quieren hacer son trampas para que nosotros caigamos en ilegalidades. Entonces, y nosotros me refiero a la oposición, yo no soy diputado y respeto mucho la investidura de todos los diputados. Pero el punto es que cuando ellos contestan a título de una comisión ilegal, si los diputados de la oposición aceptan sentarse de esa manera, Con la comisión permanente. entonces estarían aceptando una ilegalidad. Eso no puede ser. Entonces, por eso es que la abogada insiste en que tiene que haber una cancha neutral. Y una muy buena opción era eso de que se reunieran los jefes de bancada. ¿Por qué los jefes de bancada? Porque hay una organización de cada uno de los partidos políticos Así dentro es. del Congreso que se tiene que respetar por las demás fuerzas de políticas. O sea, si cada bancada se reunió y con el método que sea eligieron un jefe de bancada, esa persona es la autoridad de esa bancada y por lo tanto su autoridad debe ser respetada. No podés entonces estar minando la autoridad de los jefes de bancada de los diferentes partidos políticos. Entonces lo lógico es eso, que se sienten los jefes de bancada, que busquen un acuerdo y que salgamos de este rollo de manera positiva para el país y rápido, porque el país no puede seguir esperando. Al país, Renato, no le importa con quién desayuna, almuerza y cena Pedro Barquero. El país lo que quiere es trabajo y eso es lo que se está perdiendo en el país por la falta de voluntad del oficialismo de sentarse a platicar. Entonces, urge que tengamos un diálogo. La oposición, estamos listos para el diálogo, pero no vamos a caer en trampas de ilegalidades. Así de sencillo. Entonces, nuevamente, si el oficialismo realmente tiene la intención de dialogar, dialoguemos sin trampas, dialoguemos de una manera que nos podamos sentar franca y tranquilamente y llegar a acuerdos. Diálogo los sin tramposos trampas. es Diálogo con los sin que trampas, usted se Nexer. reúne. Diálogo sin trampas y la trampa es que no quieren reconocer la autoridad que tiene el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, de dirigir el Congreso Nacional. La comisión permanente, no el... Bueno, Las El dos presidente, cosas. y el presidente de la Él comisión preside permanente, la junta directiva, porque la pero- misma pero constitución mira, le dice que tiene que ser. ya la gente toleró a Luis Redondo con la presidencia del Congreso. Ahora el problemita ¿Cómo es la que lo comisión toleró? ¿Cómo Sí, que no, lo fue toleró, constitucional. licenciado? No, Bueno, desde la perspectiva que hay Estoy gente que no cree que es legal la presidencia Sí, y tú pero- lo debes reconocer que Sí, una Lo parte que de la dice- población... escuche bien, altere, no, licenciado, no Lo se que altere. dice- por favor. lo que dicen. Silvia Renato. tiene sus estrategias para Sí. querer debilitar al No, pero moderador. mira, Lo vas a que debilitar, dicen nos conocemos que desde la hace junta, tiempo. los que dicen que la junta directiva Pido es la ilegal, palabra. que la junta directiva no funciona y que no estamos legalmente constituidos, son los mismos que usan la investidura de una vicepresidenta del Congreso Nacional para sostener las reuniones de amigos que le llaman sesiones ordinarias o extraordinarias, no sé, pero los mismos que dicen que somos ilegales utilizan la figura legal de la vicepresidenta para que usurpe una función que no le corresponde. Entonces, aquí hay que ser bien claro, no podemos contradecirnos. Pedro Barquero dice, queremos un diálogo franco. Lo mismo le dice la abogada María Espinosa. Se ha intentado dialogar, Renato, muchas veces. ¿Sabe que una de las condiciones, y yo la pongo aquí,
vámonos a un diálogo y que sea televisado. ¿Sabe por qué? Acá se piden cosas a puertas cerradas y a los medios de comunicación se le van a decir otras. Ellos se les propuso la comisión de transición en el fiscal del Ministerio Público. Cuando nosotros aceptamos, ¿qué dijeron ellos? Que ya no. Ahora que ahora ya está electo de manera interina, hoy sí quieren comisión de transición. Siempre salen con una cosa, dicen una cosa y salen con otra. Entonces, ¿cómo vamos a tener un diálogo cuando cada reunión que usted pone en la noche consensuamos algo y en la mañana están diciendo en los medios de comunicación otra cosa? Mire, si la convocatoria fuese dirigida por el señor presidente del Congreso en su calidad de presidente del Congreso, sería diferente. Pero si lo hace en su calidad de presidente de la comisión permanente, es inaceptable para nosotros. Porque lo que dice el compañero Netzer, que no lo comparto, para mí no es correcto decir que se trata de una reunión si nosotros podemos demostrar en cualquier tribunal que esa sesión que se llevó a cabo por parte del Pleno del Congreso cumple con todos los requisitos formales que la ley establece. Pero eso es llevar el tema al tribunal. Y yo lo que quiero dejar en evidencia hoy aquí es que yo he venido en una posición serena, sin atacar a nadie, sin utilizar la Cámara para defender posiciones, sino más bien decir que lo que estoy viendo aquí es lo que impide que haya ese diálogo. El diálogo, don Renato, se inicia con una conversación. Yo siempre he sido abierta y mis compañeros también, y hablo por la bancada del Partido Salvador de Honduras en este momento. Todos somos abiertos a dialogar y no hemos tenido ninguna muestra real del Partido Libre que quiera conversar con nosotros. No la hay. Se trató de hacer una conversación en privado y tampoco se pudo llevar a cabo. Entonces, ¿cómo creen que se puede empezar a buscar el camino, la construcción de un camino? Ok, Honduras. Para resolver la discusión. Y mientras tenemos este debate del presupuesto nacional que nosotros financiamos, nos están pagando. Les estamos pagando. Dicen que hay bonos hasta de 300,000 empiras. Eso es falso. Es falso. Ah, bueno, está bien que me lo aclare. Es falso eso, porque y yo... se lo puedo demostrar. Muy bien. No les han dado bonos de 300,000 empiras. Están eliminados, no existen los bonos en el Congreso. Qué bien que lo diga. Qué bien que... No tiene que demostrármelo. Renato, yo confío en su palabra. Renato, no tiene que demostrármelo. Solo te quiero aclarar algo. Es que ahora ya no le llaman bono, le llaman subvenciones. Entonces, ahora que nos aclare la diputada Lea la Silvia, Constitución, no, don es que yo no Pedro estoy Barqueros, diciendo, que falta lectura, yo no estoy diciendo que no está en la Constitución. Artículo 205 de la Pero Constitución. ¿les dieron subvención? ¿300,000 empiras de subvención? No, a mí no me los han dado. ¿Y a otros diputados? ¿Y a otros diputados, sí, Silvia? de los diputados ya, del entonces BOP, te fijas. de los Mira, diputados del ese es BOP. el tema, Renato. Ahí el puede- tema es ahí que puede el le pueblo cambiaron el hondureño nombre. verificar. Entonces salen No, no le rasgándose las cambiamos. vestiduras. Perdón, yo Lea, estoy en el don uso de la Pedro, palabra. Mira, lea. por eso es que después uno tiene que pedir que corten el micrófono porque no lo dejan hablar a uno. Es que es Entonces, mucha mentira, dice respetemos, usted. y ya va el otro también, mira, respetemos el uso de la El palabra, otro. porque si no, por eso pedimos que se corten los micrófonos. Entonces, mira, el tema es el siguiente, se rasgan las vestiduras de pureza y están haciendo exactamente lo mismo, solo que le cambiaron el nombre. Falso. Vos le preguntaste ahorita, ¿dan bonos sí o no? Y te dijo, no, con orgullo. Así es. ¿Subvenciones sí dan? Sí, eso sí, pero es que está en la Constitución. Entonces, es lo mismo, Renato. No es lo mismo, no es lo mismo. Están usando el mismo. dinero, el presupuesto lo del mismo. Congreso Falso. Nacional Falso. y siguen interrumpiendo. ¿eh? Es que no es lo mismo. Y después Hay se que molestan aclararle al cuando pueblo uno pide hondureño que no es lo que mismo, apaguen los Pedro. micrófonos, pero no ¿Sabes respetan qué? el uso de la palabra. ¿Sabes Renato, qué? Es algo que yo no voy a diciendo comprender nunca. solo un- ¿Por qué la Constitución permite que se les dé esas subvenciones a los diputados? No la permite. Si los diputados van a Pero legislar, te voy a hombre, decir no otra dinero cuestión. para que Ese- anden... Eso es lo importante. Mira, están usando el dinero del Congreso para comprar voluntades, porque eso es lo que es ese dinero, compra de voluntades.
Y aparte de eso, no es la función del Congreso. La función del Congreso es legislar, no andar haciendo obras en las comunidades. Eso es potestad del Ejecutivo, el que tiene que andar haciendo las obras. Pero la Renato, Constitución Renato, 60 nos segundos. avala con eso de la subvención. Renato, 60 segundos, porque Preguntarle a la abogada Maribel. no queremos que el pueblo quede Se lo con el mal leo. sabor de boca, que es lo mismo. No, Se no, lo leo. léeme, es que yo le lo voy a he leído. leer. Yo lo he leído. Constitución de la República, artículo 205, numeral 37. 38. Aprobar e improbar los empréstitos, establecer una ley para el otorgamiento de subsidios y subvenciones. Lo dice la Constitución, no es que nosotros ¿Qué le hemos artículo? cambiado Léaselo, nombre. dígaselo Hay al que pueblo. decir, ¿Qué artículo aquí es? está, artículo 205, numeral 37. ¿Qué dice el 37? Pero Aquí dice establecer en los casos que procede el otorgamiento de subsidios y subvenciones con fines de utilidad pública o como instrumento de desarrollo. A los diputados, a los no, diputados. No es a los diputados, es a las comunidades, porque ¿sabe por qué no es lo mismo que un bueno. bono? ¿Sabe por qué no es lo mismo que un bono? Exactamente, Porque no es un cuando bono. cualquier diputado de cualquier bancada, y lo han solicitado diputados de todas las bancadas, y ahí están las solicitudes en los Incorrecto. archivos del Congreso. ¿Qué es lo que se firma? Se firma una solicitud para que se apruebe una subvención y se firma una autorización para que si no se liquida, se nos deduzca del salario. Exactamente. Yo no he tramitado ahorita una subvención, precisamente porque estoy ahorita tareada con temas de comisión permanente, pero hay diputados de todas las Miren. bancadas que sí las han solicitado. Y es importante dejar bien claro, no es un bono. El bono del pescado, el bono navideño Miren. que daban anteriormente los presidentes del Congreso no era liquidable. Acá nosotros, los diputados, para atender algunas necesidades básicas, tenemos que presentar la factura CAI, Mira, tenemos que presentar la pero al solicitud final- y todo. Pero Pido- lo que le quiero al decir, final Fernando, es dinero que el... sí, pero que Pido si la nosotros palabra. no lo liquidamos, firmamos que lo deduzcan del salario. Es la Es misma, diferente. perdón, es la misma chancha con otro vestido. El punto es Respete la Constitución, yo no te respete la interrumpí, Constitución. yo no te interrumpí. Respeta Después se la mira, Constitución. Renato, después Es se que usted no molestan cuando respeta uno la pide, Constitución. después se molestan cuando uno pide que quiten los micrófonos, pero no dejan hablar. Entonces respetemos el uso de Es la que usted no palabra. deja hablar, Yo te dejé interrumpe cada hablar, rato. yo no te interrumpí. Para Vamos a nada. ver, vamos a ver, Entonces, sí, Pedro. estoy esperando que me dejen hablar. Gracias, Renato. Entonces, mira, pueblo hondureño es la misma chancha con otro vestido. Es usar dinero del Congreso de la República para que los diputados vayan a hacer campaña política. Eso es, con el dinero del pueblo, que vayan a saludar con sombrero ajeno. Si los diputados quieren hacer obras, que lo hagan de su dinero, que lo hagan de su bolsa. ¿Por qué van a llevar el dinero de mis impuestos para ir a buscar después el voto en una comunidad donde con dinero del Congreso fueron a hacer una calle, una acera o arreglar un techo? Eso no es correcto, pueblo hondureño. Esa labor de andar haciendo las obras le corresponde al Ejecutivo. Para eso está la CID, para eso está el FIS, no el Congreso y no los diputados. Los diputados tienen que legislar, no usar el dinero de nuestros impuestos para andar haciendo proselitismo usted no político. visita las No calles. me interrumpas, Usted que no yo no te visita las interrumpí. calles, no No conoce la me población. interrumpas, que Usted no te pasa interrumpí. comiendo en lugares No finos me y no va a los interrumpas, barrios que y a ver yo las no te necesidades. interrumpí. Nadie Mira, le va a qué solicitar pena, absolutamente Renato, nada con a esta usted. gente que no se puede No, dialogar, es solo que- saben interrumpir. es que Nuevamente, demasiado miente. pueblo No hondureño, hay que interrumpirlo porque usted es miente demasiado. incorrecto Y no le vamos a dejar el mal sabor de usar boca el al pueblo dinero hondureño. público. No, no se Disculpe, puede. Renato. No, Vaya, yo ya hable él, pues. el Vaya. mal sabor de boca que me queda a mí es ver a mi país en esta controversia. Claro. Claro. Un país en la cola en cuanto a felicidad, A todo. en cuanto a pobreza. Les digo algo, esto es lo que y yo sé que a todos los hondureños, esto es lo que resiente a todos los hondureños. Ver a un pobre país económicamente como el nuestro, con nuestra élite política inmersa en un problema como este. Es Pero- incorrecta la Constitución entonces, porque aquí se cuestionó por Pido la parte del palabra. señor Espera. Pedro Barquer que no había que utilizar estas subvenciones, pero si la Constitución las establece, si el poder originario las establece, Y piden que se entonces respeten. es Pero- malo, pero- y piden que se respeten otras partes de solo la respóndeme. Constitución. Esas subvenciones las autoriza la Constitución para los diputados. Así es. Para los diputados. Artículo 205. Es lo que yo le Aquí decía. está. No, yo quisiera que me Vamos a ver. permitieran. Y por favor Agrade- no le interrumpan, dejemos que use la palabra, abogada. Mire, en primer lugar, decirle que lamento mucho que se malinterprete la Constitución de la República. El fondo departamental fue derogado
¿verdad? Y lo voy a expresar así para no entrar en el tecnicismo. El numeral 37 del 205 lo que dice es establecer mediante una ley. Es decir, que tiene que crearse una ley especial. En los casos en que procede el otorgamiento de un subsidio, el ejemplo más claro es el subsidio que la señora presidenta prometió y ha cumplido en el caso de energía eléctrica. Y subvenciones con fines de utilidad pública o como instrumento de desarrollo económico y social. Yo me pregunto ahorita, y que me aclare la diputada Silvia Ayala, si se aprobó una ley en el Congreso Nacional, una ley que diga que se va a dar subvenciones a los diputados para ayuda. ¿No existe esa ley? No existe. Entonces, ¿Y la ley del fondo departamental? Está derogada. Está derogada. Entonces, ¿Y no aprobaron ninguna otra ley? No, entonces yo me pregunto, ¿dónde está la ley? Sí. Ese es el problema. Y mire, yo no quiero venir aquí, y realmente hoy sí estoy apenada en su programa, porque he sido testigo de una arenga. Yo no vine a arengar, yo no interrumpo a nadie. Y a mí me parece que nosotros tenemos, la primera regla es guardarnos respeto. Respeto a las posiciones. Yo en ningún momento he dicho que el compañero Netzer y mi buena amiga Silvia Ayala son mentirosos, porque es una falta de respeto. Y eso es lo que tiene arruinado este país. El pueblo está cansado de los politiqueros. El pueblo está cansado de esto. Los nacionalistas tienen criminales, pero Libre también. Y Partido Liberal también, porque son parte de la sociedad, no son santos. Aquí recibieron fondos del narcotráfico el Partido Nacional, el Partido Liberal y el Partido Libre, cuando era Partido Liberal. Mel Zelaya recibió fondos del narcotráfico. No lo estoy diciendo yo, está en las redes, está en Nueva York. Entonces yo me pregunto, ¿son parte de la misma podredumbre en que estamos moviéndonos? Necesitamos sacar a este país de la podredumbre, don Renato, y tenemos que empezar a reconocer que la clase política ha defraudado a este país. Y yo vengo a decirle, y aquí es donde me enojo, ¿por qué? Mientras nosotros estamos, cada quien como gallos de pelea, el pueblo en los hospitales no tiene medicamentos. En el Seguro Social no hay medicamentos. Tenemos que resolver una serie de problemas porque cada posición es quien gane. No se trata de eso, don Renato. Y mire, imagine que estamos discutiendo sobre subvenciones sin que haya una ley que las otorgue. Eso es grave. Es grave porque estamos haciendo, se están haciendo interpretaciones depravadas de la ley. Nexer, Silvia. Por alusión, mira, abogada, Sí. somos profesionales del derecho y usted sabe que cuando hace una acusación de la naturaleza que usted acaba de hacer, está obligada a acreditar las pruebas de lo que está expresando. No se puede venir aquí a un medio de comunicación, usted dice, utilizar las cámaras para hacer política y para hacer arenga. ¿Y qué acaba de hacer usted? Decir que en las redes sociales dicen X cosa. Si yo tengo conocimiento de la comisión de un delito, mi obligación como ciudadana
y sobre todo como profesional del derecho es acudir a las instancias correspondientes e interponer una denuncia. ¿Por qué no lo hace, abogada? Porque usted sabe la responsabilidad que implica hacer uso del Ministerio Público e ir a presentar una denuncia. Si usted está tan segura de eso y usted habla aquí solo de 3 partidos, o sea que siguiendo la lógica suya, en el PCH solo Santos hay, pero usted misma lo ha dicho y en sus redes sociales dice que usted es del Partido Liberal y aquí señala que el Partido Liberal también ha sido financiado por el narcotráfico, entonces usted misma es parte pero del al final, instituto quien político. se arriesga con sus declaraciones es ella. Sí, pero es quien se arriesga con sus declaraciones es ella. Como tú dices, yo la respeto y nos hemos llevado bien. Si ella dice que Mel Zelaya fue financiado por el narcotráfico. Dijo libre también, dijo libre también. Y si la acusan... Y dijo libre cuando era partido liberal. Es ilógico, yo nunca fui liberal. Al final ella tiene que demostrarlo. Ella tiene que demostrarlo. Pero lo que yo quiero... Pero lo que yo quiero es que no nos desviemos. Si no tienen una ley especial, ella fue la que dijo si no eso, tienen una ley especial, ¿cómo están dando subvenciones de 300.000 lempiras? Si no hay una ley especial porque fue derogado el fondo departamental, ¿cómo es que están dando subvenciones de 300.000 lempiras? No es fondo departamental. Por favor, si no hay una ley, ¿cómo están regalando el dinero, Redondo? Ayudar a darle subvención a la Teletón es comprar voluntades. No, es otra cosa. Estás hablando con la selección de la nacional es comprar voluntades. Es lo que dijo Pedro Barquero. Bueno. Pero Renato, Pedro Barquero quiso llevar al tema de subvenciones este debate que estamos hablando. Fui yo porque he leído en la prensa. Y se menciona, y yo se lo digo bien claro. Mire, aquí yo entiendo, don Pedro, tiene 50.000 millones de razones por las cuales estar defendiendo la posición que tiene, porque él no defiende al pueblo hondureño, él defiende los intereses de la gran empresa. Solo le mencionaron la ley de justicia tributaria a don Pedro Barquero y casi le crece pelo más bien. Solo le mencionaron eso y él está sumamente preocupado porque ahora se le quiere pedir al multimillonario de este país que se ha enriquecido porque no paga un centavo de impuestos, se le está pidiendo que pague impuestos. Ese es el gran problema. Y es donde les dije yo al inicio del programa, Renato, disculpe, que los intereses económicos y políticos se unieron. Y ustedes les están dando la posibilidad al Partido Nacional que salga a las calles. A mí me gustaría, y le digo a don Tommy Zambrano del Partido Nacional, con una marcha ustedes solos, pónganse la bandera del Partido Nacional y vayan a marchar contra los saqueos, contra la corrupción, contra las inconstitucionalidades. Háganlo, a ver qué tal les va. Ustedes están siendo tontos útiles del Partido Nacional. Mira, es vergonzoso para mí, Renato, estar en un foro en donde aquí los compañeros no tienen argumentos, sino que lo único que tienen son ofensas y descalificaciones. Nosotros deberíamos de estar debatiendo los temas de la legalidad o no de los asuntos, los temas de la Constitución, los temas del diálogo, pero como estos señores lo único que tienen en la cabeza es odio, lo único que pueden hacer es atacar y ofender. Como tienen el cerebro chiquito, no les da para nada más que para ofender, lamentablemente. Pero esa es una descalificación que no es coherente contigo, Pedro. No es coherente contigo. Pero el tema es el siguiente, mira, lo importante aquí es que están haciendo lo mismo que criticaron. Están usando el dinero público para comprar voluntades y están usando el dinero público para andar haciendo campañas los diputados en las comunidades. Eso es incorrecto, es inmoral, es ilegal y no está avalado por la Constitución. Claramente lo demostró la abogada con la Constitución en la mano. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es eso, argumentar las cosas que se están haciendo. Y lo otro, buscar el diálogo. Ofendiendo, no vamos a llegar a ningún lado. Discutiendo, peleando, no vamos a llegar a ningún lado. Interrumpiendo la palabra, no vamos a llegar a ningún lado. Es una vergüenza que se actúe de esa manera. Y a mí me da pena estar a veces involucrado en estas situaciones, porque yo no soy así, ni me interesa ser así, ni necesito ser así. Y el otro tema en cuanto a lo que estamos haciendo, le tira el reto ahorita él a un partido. Pues si ese partido eso es lo que está haciendo. Al igual que nosotros, y al igual que una parte del Partido Liberal, estamos convocando a la gente a salir a las calles para exigir el respeto a la Constitución. Ya lo estamos haciendo. El BOC precisamente es eso, es la unión de los partidos de oposición con muchas organizaciones de sociedad civil para exigir el respeto de la Constitución. Que ya no marcha con ustedes. Solo deje mirar una pausa. El Ejecutivo dijo que los liberales no son parte del BOC. Solo deje mirar una pausa. Les voy a confesar algo. Que por no ser riguroso en la lectura de ese artículo, ¿cuál artículo es ese? El 205, numeral 37. Que por no ser riguroso o porque ya mi célula, si la memoria me falla, no me acordaba, yo avalé lo que tú dijiste cuando dije
Si les dan subvenciones, la Constitución se lo garantiza. Pero tiene que haber una Pero ley. tiene que haber una ley. Y esa no ley la hay. no la hay. Derogaron la ley del fondo departamental. Es que no es fondo departamental. Bueno, sí, yo sé que no es fondo departamental, Pero- pero debe haber una ley. No puede Si haber Luis subvención. está entregando 300.000 lempiras, No está entregando 300.000, Renato. ¿cuánto? ¿200.000? No está entregando 150.000. Lo que solicitan Lo que como sea. subvención. Un lempira Lo que sea. Si no hay lempira ley, que sea. es un acto de irresponsabilidad. Pero No, miren, oye, es delito. igual, al igual que todos ustedes sienten vergüenza de cómo hemos caído, mientras seguimos debatiendo estas cosas, y no de ahora, ¿verdad? Porque la desgracia y la miseria de Honduras no se ha construido en los últimos 2 años. No, la arrastramos desde hace tiempo. Así es. Sí. Con chafas en el gobierno, con cachurecos en el gobierno, con liberales en el gobierno y ahora con libres. La desgracia del país la venimos construyendo desde hace tiempo. Hay PSHs en el gobierno también. Bueno, igual No se tienen le su olvide. corresponsabilidad. Pero ¿sabes cuál es la miseria? Que viendo la pobreza y dónde estamos ubicados en los índices que miden si como país hemos tenido éxito o no, miren las discusiones del país, miren las controversias del país. ¿Y saben qué es lo peor y lo que más coraje da? No ver indicios ni posibilidades de un diálogo para superar estos conflictos que solo dañan la democracia y repercuten en el nivel de vida de los hondureños. Perdón, hondureños, por nuestra élite política. Vamos a la pausa, retornamos. Continuamos dando lectura a su opinión a través de redes sociales. Vicente Hernández comparte: yo la verdad no veo una solución pacífica, no hay voluntad del oficialismo, ellos tienen su propia agenda, buscan caos. A toda violación de la ley, ellos ya tienen su propia excusa. Nadie debería cobrar salario del Congreso Nacional hasta que se resuelva ese conflicto y con un mediador. Miguel Ángel comparte: esta pesadilla democrática se pudo evitar en las urnas. Ahora los poderes del Estado son vulnerables y manipulables en manos de la tiranía izquierdista que busca a toda costa perpetuarse. El conflicto lo han generado los diputados en oposición, ya que un buen número de ellos tiene cuentas pendientes con la justicia por sus actos de corrupción. Pero los consensos van a llegar y la normalidad al Congreso Nacional es cuestión de tiempo. Carlos Fernando comparte: habrá 1000 debates sobre el tratamiento legal de la asignación temporal de autoridades interinas en el Ministerio Público. Sin embargo, la verdadera cuestión no es legal, sino política. Se trata de un conflicto entre aquellos que buscan eludir investigaciones de corrupción. Gracias, continúe compartiendo su opinión a través de redes sociales. Redes sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Black Friday a tu gusto. Recargado. Última semana recargada de más ofertas. Mira, pero yo pedí la palabra también. Es que yo, desde que comenzó este conflicto con el Ministerio Público, mira, este servidor de ustedes siempre dijo, ese es un conflicto de intereses porque cada quien quiere un fiscal general y adjunto de acuerdo a su medida para sus intereses personales o partidistas. Si a mí no me cabe la menor duda que los nacionalistas quieren un fiscal a su medida para que les ayude. Pero igual creo que Libre quiere un fiscal a su medida para sus objetivos políticos. Esa es la gran desgracia de Honduras. Y el fiscal que nos defienda a todos y el fiscal que siga el espíritu de la ley del Ministerio Público, No lo vamos a tener. ahí no lo tenemos, ahí no hay debate con ese fiscal. Lamentablemente. Tienes unos segunditos, por favor, Nexer, y unos segunditos para Pedro luego. Hablamos de crear empleo, de crear porque no tenemos empleo en Honduras. El Poder Ejecutivo, el gobierno, crea las leyes para generar ese empleo. ¿Cuántos años tenemos con las exoneraciones? No están derogadas, continúan las exoneraciones y les van a tener el derecho adquirido que ya tenga exoneraciones hasta que le finalice el contrato que ya tienen de exoneraciones. Tienen más de 30 años. Se les han entregado más de 50.000 millones de lempiras a los empresarios hondureños y extranjeros. Y ahora dicen que si se les quita la ley, se quiebran todas las empresas. Hemos estado subsidiando cada una de esas empresas y esos empleos, nosotros los hondureños con los impuestos, porque han fracasado con el sistema de crear empleo. La empresa privada exonerada ha fracasado. Aquí los que generan empleo, el 85% de los empleos generados por la MIPYME, no reciben exoneraciones fiscales. Ellos sí han cumplido con la generación de empleo. Entonces hay que reformar lo que nos sirve y esas exoneraciones no nos han servido. Por lo tanto,
hay que buscar una nueva solución, siempre dando exoneraciones, pero también cuidando al que sí genera empleo, que es el 85% de los MIPYME. Pedro. Mira, hablar del tema de las exoneraciones podemos estar horas acá y hay varias imperfecciones o errores que dijo Netzer ahorita, pero no me voy a meter en ese detalle. Yo quiero retomar el tema principal, el tema del diálogo. Aquí hay un problema que va mucho más allá de todo lo que hemos estado hablando, Renato. Y el problema es que el oficialismo tiene un plan de concentración de poder. Y nosotros tenemos un plan de evitar esa concentración de poder, porque eso no es lo que le conviene al país ni es lo que le conviene a la democracia. Entonces, mientras ellos están tratando de absorber la mayor cantidad de poder posible, nosotros estamos tratando de evitarlo, porque la concentración de poder es lo que le ha hecho daño al país. La concentración de poder desde la época de los militares, como bien lo acabas de decir, esa concentración de poder lo único que hizo fue cambiar de manos de militares a manos de civiles, pero siguió la concentración de poder. Antes era alrededor de una junta militar, después era alrededor de un presidente civil. Pero es la misma concentración de poder y es la misma corrupción y la misma impunidad que se facilita por esa concentración de poder. Entonces, ¿por qué es complicado tener un diálogo? ¿Por qué ha sido complicado tener un diálogo? Porque estamos en esta lucha. Porque el oficialismo quiere seguir concentrando el poder y nosotros lo queremos evitar. Entonces estamos en dos posiciones totalmente contrarias. Ahora, yo no estoy diciendo que no queremos el diálogo, por supuesto que queremos el diálogo, pero el diálogo tiene que ser, y vuelvo a mi primera intervención, en función del respeto de la ley y del respeto de la Constitución. Del respeto de la Constitución en el sentido de que esto es una república, no es una finca, ni es una monarquía. Aquí no tenemos reyes, tenemos presidentes. Y los presidentes solo controlan el poder ejecutivo, no tienen por qué controlar todo. Hay una concepción equivocada del poder que piensan que cuando una persona gana la presidencia es el administrador del Estado. No, señores, el presidente no es el administrador del Estado. El presidente es el administrador del poder ejecutivo. Y luego está el poder legislativo, que lo manejan los diputados, y la Corte, el poder legislativo, que lo maneja el presidente de la Corte Suprema de Justicia, y luego tenemos entidades independientes como el Ministerio Público. Pero esa intención de concentrar el poder absoluto y administrar todo es lo que nos tiene realmente en esta situación. Pues miren, ahí tienen claro la visión que desde este lado hay, por qué actúa Libre así. Seguramente desde este lado también hay una visión por qué actúan ellos así. Mientras ustedes analizan todo esto, el país sigue expulsando diariamente 1.800 personas. Diariamente. Esa es la gran desgracia. Y eso es lo que a la élite política le debe generar vergüenza. Así es. Mientras seguimos en esto, 1.800 hondureños se van decepcionados todos los días de la corrupción y de no encontrar oportunidades. Frustrados. Ahora y antes de ahora, en este gobierno y antes de este gobierno. De acuerdo con usted. Y que eso no les dé vergüenza a nuestros políticos. Totalmente. Es una tragedia. Pausa y viene Silvia y viene la abogada Espinosa también. Más mensaje a través de redes sociales: que no le paguen a nadie, empezando por Luis Redondo. Nadie debe cobrar hasta que resuelvan ese conflicto, Congreso Nacional. Pero sí, la oposición está bien pagada y también están asaltando las arcas del Estado con subvenciones sin ley para regulación. Qué vergüenza ajena para nuestro país. Continúe compartiendo su opinión a través de redes sociales. En la amistad entre Silvia Ayala y Maribel Espinosa, Silvia Ayala me ha dicho, dele la palabra a Maribel Espinosa. Muchas gracias. Yo solo quiero concluir este tema. El más claro ejemplo de abuso de poder de Luis Rolando Redondo es estar entregando subvenciones a diputados sin que haya una ley que lo autorice. Yo le digo a mis compañeros diputados, no reciban ese dinero, eso es delito. Se los digo porque solo tienen que examinar el numeral 37 del 205 y claramente dice que los subsidios y las subvenciones solo pueden otorgarse mediante ley. Y recuerden que derogamos el fondo departamental, entonces no hay ley que autorice esa subvención. Y que se pregunten cuántos requerimientos presentó la Maxi con el fondo departamental por esas ilegalidades. Definitivamente. Señores, bajen esa confrontación. Sentémonos a hablar
por Honduras. Por Honduras. No es sosteniendo posiciones antagónicas que vamos a resolver el problema si el partido del gobierno quiere la paz. Ok, Silvia. Yo voy a retomar literalmente parte de las palabras de la abogada Maribel Espinosa para que comencemos este diálogo, bajen las armas y sentémonos a dialogar, esta ya es mi parte, en función del interés de país. Aquí no hemos escuchado ni una tan sola propuesta, porque lo que hay es descalificación, porque lo que hay es ataque, porque lo que hay es señalamiento, porque lo que hay es anticipación. Si sucede tal cosa va a ser ilegal, si hacen tal cosa va a ser ilegal, si la Corte falla en contra de los recursos que hemos presentado, esa Corte va a ser señalada. De ambos lados. ¿Cuál concentración de poder, don Pedro Barquero? ¿Tenemos mayoría en el Congreso? No la tenemos. ¿Cuál concentración de poder si se unen los magistrados propuestos por la bancada nacionalista y por la bancada liberal? Son mayoría. ¿Cuál concentración de poder? Ahí van dos poderes del Estado. La titularidad la tenemos en el Ejecutivo y de hecho en el Congreso Nacional sería una composición completamente diferente de no ser por el principio de representación proporcional, porque si no, con la cantidad de marcas que sacamos bajo nuestra foto cada uno de los diputados y diputadas de Libertad y Refundación, no habría diputados de otros partidos, pero respetando que la Constitución habla de la proporcionalidad es que se dé esta integración, pero el pueblo hondureño mayoritariamente votó por diputados y diputadas de Libertad y Refundación. Hay propuestas concretas, hay convocatorias a diálogo sin condiciones. Aquí ha surgido en el programa también la propuesta de Netzer y yo lo he hecho en otros espacios también. Televisemos las reuniones. ¿Por qué no aceptan que las reuniones de diálogo sean televisadas? ¿Por qué cuestionan que el presidente del Congreso se reúna con diputados, pero don Marlon Lara se creía con la autoridad de decir vamos a llamar a los diputados de Libre que están con Jorge Cálix? ¿Por qué estaba diciendo el propio Marlon Lara el tema de desacreditar jefaturas de bancada? Entonces dialoguemos sin condiciones y con el único interés del pueblo hondureño. Totalmente de acuerdo, Renato, hay que iniciar un diálogo. Yo creo que hay que tomarle la palabra a la diputada Ayala y hacer un diálogo sin condiciones y que sea un diálogo que no implique una responsabilidad legal para nadie, para poder empezar a hablar de manera franca y de manera transparente. ¿Quién va a ser el convocante? No importa, con tal de que no sea ninguna artucia legal para poder hacer caer al otro lado en un error o en una trampa. Y me refiero de ambos lados, tanto nosotros a ellos como ellos a nosotros. Entonces la mejor manera es simple y sencillamente definir un lugar en donde se van a ir a sentar representantes de cada una de las fuerzas políticas sin ningún tipo de formalidad, sino que con la apertura de llegar a hablar y tener un diálogo por Honduras. Y nuevamente, el objetivo debe ser el respeto a la ley, el respeto a la Constitución y evitar la concentración excesiva de poder, porque eso no le conviene al pueblo hondureño. El pueblo hondureño necesita y quiere regalo de Navidad. Amnistías de energía, amnistías migratorias, amnistías municipales, amnistías vehiculares. Y eso solo se va a realizar a través de una sesión extraordinaria, que por eso el presidente Luis Redondo ha estado convocando al diálogo para crear la agenda con los jefes de bancada, para crear la agenda con cada instituto político que conforma el Congreso, y así podamos llevar los temas de interés para resolverlos en el Pleno, como lo establece la Constitución de la República en el artículo 208, numeral 3, que le permite a la Comisión Permanente hacer esto. Se los dejo. Los diputados que no asistan y los que no quieran sesión extraordinaria, que el pueblo los tenga acá, porque son ellos los que van a ser los culpables de que no haya las amnistías que son tan necesarias. Pueblo hondureño, nuevamente disculpas por lo que está aconteciendo en una clase política que no ha entendido que ustedes ya se cansaron de politiquerías, se cansaron de demagogias, se cansaron de excusas. Sus problemas no están siendo resueltos, ni antes ni ahora.
porque la clase política tradicional de Honduras es la responsable de los altos niveles de pobreza. Y no estoy hablando de solo este gobierno, estoy hablando del pasado también. Así que, pueblo de Honduras, ustedes son el máximo juez y tuvieron la sabiduría para expulsar a Juan Orlando Hernández. Sin embargo, les digo, hoy es momento que llamen al orden a esos politiqueros que no están pensando en Honduras y empecemos a trabajar juntos por Honduras.